Tengan ustedes muy buenos días. El que los saluda es el Teniente Coronel de Ejército del Perú, Omar Vargas Sarmiento. El día de hoy vamos a ver con ustedes lo que es el tema denominado territorios ocupados. Un tema que está dentro del segundo módulo que marca sobre el derecho internacional humanitario y en base a lo que es el convenio marco con el 6CR. Para la presente sesión hemos querido considerar este índice que vamos a ver cuáles son las definiciones, cómo se dan, o en qué circunstancias se dan los territorios ocupados, cómo es la protección general que se lleva, los combates o los combates que se siguen librando en los territorios ocupados. Vamos a ver la asistencia humanitaria en la misma, cómo se comporta la población civil durante la ocupación, algunas disposiciones particulares y cómo se llevan los asuntos penales en este terreno denominado ocupación. Principalmente tenemos que tener en cuenta dos definiciones muy sencillas. Queremos explicar acá que los territorios ocupados se dan cuando se encuentran bajo la responsabilidad de la autoridad de las Fuerzas Armadas enemigas. ¿Cómo se logra esto? Imaginemos que dos estados, dos fuerzas beligerantes se encuentran en conflicto armado y una realiza una operación ofensiva mientras la otra está en una operación defensiva. Al ingresar o al traspasar las fronteras del estado propio hacia un estado que se encuentra en conflicto y a lograr poder consolidar el terreno una vez habiendo librado combates con esta fuerza que está defendiendo el terreno. Una vez que consolida el terreno, entonces el comandante que logra consolidar el terreno tendrá la autoridad o el derecho de ocupación. Esa es una de las primeras definiciones que podemos tener en cuenta. Si ustedes pueden ver el gráfico que tienen ahí en pantalla, en la diapositiva, ven a un comandante que está dirigiendo una operación ofensiva, tal como puse el ejemplo, y están viendo que fuerzas o sus fuerzas están traspasando la frontera del territorio de color, en este caso para la diapositiva de color marrón, a un territorio de color verde. Una vez que han traspasado las fronteras, consolidan el terreno y están bajo la autoridad de este comandante. Una vez que consoliden el terreno, quiere decir o se denomina un territorio ocupado. También dice que no se extiende a los territorios donde la autoridad ha sido establecida y consideraciones ejercerse. Supongamos que tengamos un conflicto con el vecino país del norte. Quiere decir que si se consolidó el terreno de Guayaquil, solamente va a tener autoridad sobre esta pequeña región o sobre este departamento o sobre esta provincia. El resto de provincias aledañas, el comandante que está ejerciendo su autoridad no tendrá mayor responsabilidad sobre estas. Existe también la posibilidad que uno entre a un territorio que no es el suyo, que traspase las fronteras y no encontremos resistencia alguna. Quiere decir que si estamos de repente en una operación ofensiva y tenemos que lograr o consolidar el terreno X y de repente no hay una operación defensiva que se oponga a nuestras fuerzas, automáticamente podemos traspasar las fronteras, consolidar el terreno B o X en el ejemplo y también se considera como un territorio ocupado. Entonces ya tendríamos dos definiciones. La primera, que cuando sí encontramos alguna fuerza oponente, ¿correcto? Y después de trasvencer o librar combates con esta fuerza, logramos considerar el terreno en territorio de otro enemigo. Y la segunda es cuando no encontremos a una fuerza oponente. Solamente encontraremos o no encontraremos una fuerza oponente de tal manera que podemos considerar el terreno, ¿correcto? Este es a veces un término que nosotros como militares no lo manejamos bien, que es el territorio invadido. ¿Qué cosa es un territorio invadido? Sencillo. Es aquel territorio que cuando uno traspasa las fronteras y están librando combates. Quiere decir que si yo traspaso las fronteras de mi estado y me encuentro con con una operación defensiva con fuerza que está defendiendo, entonces mientras están librando los combates, las batallas, los actos de situaciones de hecho, y no se consolida el terreno por mi parte, automáticamente se considera como un territorio invadido. Ya se considera cuando territorio ocupado
cuando ya se consolidó y se tiene la autoridad de todo ese territorio. Hay que tener en claro que la responsabilidad que asume el comandante una vez que ocupó el territorio es para qué. Es para que el derecho internacional humanitario le va a dar a este comandante una serie de responsabilidades en este sector. Imaginemos que sea la provincia X, la que yo he consolidado el terreno y está bajo mi autoridad. Eso no quiere decir que yo voy a hacer lo que me da en gana o lo que mis fuerzas quieran hacer en este territorio X. Yo me tengo que ceñir específicamente a todas las normas y a todos los convenios internacionales que los estados han firmado. Para eso existe el derecho de Ginebra, el derecho de La Haya, el derecho constitucional y el derecho tipo mixto. Quiere decir que la población, que en este caso va a estar bajo mi protección, yo tendré que tener que respetar, como bien lo dice ahí en la diapositiva, todos sus derechos familiares. Tengo que respetar sus creencias religiosas, así como las modalidades y costumbres de la región. Yo no puedo ir e imponer mis costumbres. De repente yo soy de otra religión que no sea la católica. La católica, de repente quiero imponer el cristianismo, qué sé yo. Entonces, todo eso se tiene que respetar de acuerdo a la región. ¿Correcto? Ustedes saben que dentro de las personas protegidas se encuentra toda la población. ¿Correcto? Toda la población. Llámese niños, hombres, mujeres, ancianos. Todos aquellos que no participan directamente en las hostilidades vienen a ser todas las personas protegidas. Pero como estamos en un tema de un conflicto donde ha habido enfrentamiento entre ambas fuerzas beligerantes, acá le da una protección adicional o especial a las damas, a las mujeres. De tal manera que mis tropas, que nos encontramos ocupando este territorio que no es el mío, podamos protegerlas, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando uno ingresa a un territorio ocupado, o sea, traspasa sus fronteras a otro estado que no es el suyo y está ejerciendo la autoridad, yo lo primero que tendré que hacer o realizar una de mis actividades es empadronar, ver los temas de seguridad, ver los temas de la concentración de personas que se encuentran en estos lugares, de tal manera que yo pueda, de una manera u otra, evaluar con mi estado mayor o con el personal que me acompaña cuáles son los puntos vulnerables, dónde puede haber orígenes de caos, de sabotajes contra mi fuerza, contra la propia población, o que puede haber actos de terrorismo y todo eso, ¿correcto? Este término de protección es de manera de carácter universal, ¿correcto? La protección a los menores de 15 años. Ya ustedes de repente en sesiones anteriores o temas anteriores han visto que el derecho internacional humanitario protege a todas las personas que no participan en las hostilidades como personas protegidas, pero hay que tener una especial atención con las mujeres y con los menores de 15 años, ¿correcto? Que se queden separados o huérfanos de su familia. De tal manera que la fuerza ocupante, en este caso mis fuerzas que de repente de una otra manera están ejerciendo la autoridad, pueda velar por todo ese grupo humano que puede quedar desamparado por efecto de los conflictos, ¿correcto? Está además, pero siempre es bueno tener en mente que hay una serie de prohibiciones, ¿correcto? Lo que es la coacción física, torturas, tratos crueles, eh, acto de terrorismo, terminaciones o cualquier otra medida que se considere una medida brutal contra todas las personas protegidas o inclusive con algunos militares que se hayan rendido o sean prisioneros de guerra. Hay que tener en cuenta que el ejercer la autoridad en esta región es velar justamente por la seguridad y por el bienestar y por la salud de todas estas personas que habitan. Es una responsabilidad bastante, bastante grande, no es fácil para el comandante poder tener
esa responsabilidad y poder con todos sus medios, poder darle la continuación a que esta región se siga desenvolviendo, ¿correcto? Bueno, hay que tener en cuenta que de repente por efecto del conflicto puede haber un tipo de desabastecimientos que puede ocasionar de repente el pillaje, ¿no? Puede haber este tipo de represalias contra mis fuerzas. Todo eso hace que nosotros tomemos algún tipo de medidas. Acuérdense que también hemos participado en algunas operaciones de paz y uno de los controles y medidas es los famosos checkpoints, ¿no? Donde se hace punto de control contra la población civil, puede de repente haber un tipo de normas de toque de queda, ¿no? Para yo de una u otra manera poder controlar el desplazamiento de las personas, de los movimientos de los habitantes de esta región, ¿correcto? Esto es muy importante, los movimientos de resistencia. Ustedes saben que cuando uno entra en una casa ajena, no va a ser bien recibido, y peor si es dentro de un conflicto armado. Entonces, es pues muy probable que existan aquellos movimientos de resistencia que quieran hacer operaciones militares contra mis fuerzas. ¿Lo pueden hacer? Sí, sí lo pueden hacer, porque pueden haber de repente algunos militares que por haber efecto del conflicto han quedado desplazados, se pueden reunir con personal policial que también de una otra manera ha sido disgregado, o la población civil que quiere hacer uso o tomar las armas. Entonces ellos se pueden reunir, pero para que se reúnan y sean considerados y tengan el estatus de prisionero de guerra, repito, el estatus de prisionero de guerra, tiene que cumplir con estas condiciones. ¿Cuáles son? Voy a pasar a leerlas. Que tenga un comando responsable, que lleven un signo distintivo que los identifique, que lleven operaciones de acuerdo al respeto y las normas de la guerra, en este caso al derecho internacional humanitario, y que lleven las armas abiertamente. Si ellos van a cumplir con estas condiciones, enfrentarse ante mis fuerzas, cualquier tipo de operación que se pueda realizar, nosotros al momento de tener alguna detención o captura a su personal, ellos podrán tener el estatus de prisionero de guerra. Todos sabemos que las operaciones van a continuar, las operaciones no son estáticas. Si yo estoy en una avanzada, en una operación ofensiva, en un ataque, yo no me voy a quedar más de lo debido en esa región, en esa provincia. Se asume que es solamente temporal. Entonces las acciones de combate van a continuar. Y para eso hay que prever justamente todos los temas de seguridad. Es necesario que el oficial de operaciones dentro del Estado Mayor continúe realizando su planeamiento con los cursos de acción, de tal manera que no haya el peligro o separar justamente a todos los bienes, a todas las instalaciones que de una otra manera pueden afectar la vida de esta población. ¿Correcto? Para eso tienen que el comandante dar indicaciones muy precisas con respecto a lo que cosas son objetivos militares y qué cosas no lo son. Separar los bienes civiles, ¿no? Y de los que combaten y los que no están dentro de este grupo. Ojo con la proporcionalidad y como principio principal para evitar en todo momento el daño incidental o colateral y la necesidad militar. Principios que el comandante debe tenerlo muy presente en su estudio y en su planeamiento del Estado Mayor. En todo momento tenemos que respetar las tácticas y los medios de combate, que van de la mano con el respeto al derecho de la Haya, que nos ilustra sobre todos los medios y métodos de combate que nuestras fuerzas pueden realizar tanto en la ofensiva, en la defensiva. Asimismo, el comandante tendrá que velar o tendrá que considerar en su planeamiento las vías de ecuación, de esta manera que el personal civil que por efecto del conflicto o de continuar las operaciones se tenga que evacuar, podremos hacerlo mediante este planeamiento preventivo. Con respecto a la búsqueda de información, se refiere al personal que puede realizar actos de espionaje. Ustedes saben que el derecho internacional militario sanciona drásticamente los actos de espionaje. No son permitidos en los conflictos armados. Entonces, acá se refiere a que cualquier militar que pretenda recoger información mediante pretextos falsos podrá ser detenido y podrá ser sancionado o llevado a una corte, ¿no? con el delito de espionaje.
Bueno, la asistencia humanitaria es muy sencilla. Es toda la parte administrativa y que tengo que velar por toda esa provincia. En este caso, como usted ve, la diapositiva. Ahí en esta asistencia tengo que velar yo por la asistencia sanitaria, el transporte médico, velar porque se manejan los temas administrativos de la comida, el combustible, administrar los recursos, pero no para beneficio propio. Estos recursos serán administrados justamente para la población, de tal manera que eh, sus gobiernos locales, regionales, qué sé yo, sigan trabajando en beneficio de la población. Hay que tener en cuenta que también existen bienes culturales donde te tienen que dar la protección de vida, continuar con esta presión ante los conflictos armados y poder controlar y promover lo que son los organismos de protección civil considerados como los bomberos, la policía, etcétera. Hay que darle una continuidad justamente a la supervivencia de toda esta población, ¿no? Mediante el paso libre, si es que hubiera a un tipo de apoyo o asistencia humanitaria, tanto interna como externa, de otros países que quieran hacerlo. También acuérdense que el 6CR participa activamente en los conflictos armados. Entonces tenemos que coordinar con ellos para que de una otra manera ellos puedan velar o puedan continuar con sus trabajos de apoyo humanitario a toda esta región. Hay una condición de seguridad. El hecho de que yo pueda permitir el apoyo o asistencia humanitaria con víveres, con agua, con medicinas a toda esta población, no quiere decir que voy a descuidar mi seguridad. Eso hay que tenerlo muy presente porque de una u otra manera pueden vehículos que están debidamente señalizados con la Cruz Roja, puede haber un tipo de perfidia, ¿no? Y a utilizar de mala manera estos signos distintivos y engañarnos de repente llevando a un tipo de armamento, munición o apoyo logístico militar, que eso está totalmente prohibido según las normas. ¿Cómo se va a comportar la población civil durante la ocupación? Como dije anteriormente, se tiene que respetar todos los derechos de los habitantes de esta población. No se puede retener a los habitantes que continúen en terrenos peligrosos donde se van a continuar las operaciones militares. Se tiene que respetar la propiedad privada. eh, Prohibido la presión o propaganda para conseguir voluntarios. Es probable que me falte a mí personal para continuar con las operaciones y yo voy a querer reclutar, ¿no?, al personal de esta localidad. Eso está totalmente prohibido. Sin embargo, yo puedo obligar a los habitantes a realizar faenas o tareas, sí, se lo puedo obligar, pero solamente en beneficio de la población, que será de repente para los servicios públicos esenciales, para construir de repente refugios o a un tipo de almacenes que tengan acopio de alimentos, ¿no?, de medicinas, etcétera. Pero lo que no puedo obligar es a trabajar a los niños menores de 15, de 18 años, o las personas, perdón, de menores de 18 años. ¿Correcto? Y tampoco lo puedo obligar a realizar todo tipo de trabajos que van en la conciliación de los trabajos en operaciones militares a mi favor. ¿Cómo se ha comportado el desplazamiento de las personas civiles en territorio ocupado? Eh, no se puede trasladar personas de mi país, en este caso, o de mi estado, a esta provincia. No vaya a ser que por algún motivo en esta provincia existan unas playas que son paradisíacas y los pobladores de mi estado digan, bueno, como mi ejército está ocupando este territorio y tiene la autoridad, entonces nosotros vamos a ir a veranear allá. No. O sea, nadie puede trasladarse, o sea, nadie de las personas sí le pueden trasladarse a este territorio. Solamente es exclusivo mi autoridad para poder velar y continuar por su seguridad y bienestar de esta localidad. ¿Correcto? Aquí hay un tema importante con respecto a las personas que desean salir. Si tienen la posibilidad de ser evacuados o salir de este territorio ocupado, que está bajo mi autoridad, lo podrán hacer con la debida autorización. Lo que sí yo no puedo hacer es deportarlos. O sea, agarrar y decir, ya, por un tema de sanciones,
yo agarro, voy a querer portarlo a otros estados, excepto de repente por un tema de refugiados, ¿correcto? Bueno, la evacuación tiene que ser dentro del territorio ocupado, ¿no? Y no existe caso de imposibilidad material. Al término del conflicto, todo este personal tiene que retornar inmediatamente a su lugar de origen y no se puede separar a todos los miembros de una familia. Bueno, como disposiciones particulares es garantizar el funcionamiento de la administración completa del territorio ocupado, ¿correcto? Hay que garantizar en todo momento los servicios sanitarios, la administración completa. Para eso yo tengo que, con mi sección de repente de asuntos civiles, tener una estrecha colaboración con las autoridades de esta localidad. El abastecimiento se tiene que garantizar. Si es que no dependo solamente de la localidad, tendré que importarlos, si estos no son suficientes. Con respecto a los bienes culturales, hay que protegerlos. Para eso hay personal especializado. Está en la Convención de 1954 que nos da la, el- la cobertura para poder protegerlos y las sanciones en caso que nosotros no cumplamos con estas disposiciones. ¿Las requisas están permitidas? Sí están permitidas. Y para eso uno tiene que pagar una contribución. Quiere decir que yo necesito transporte, vehículos, lo puedo requisar, sí, pero para eso tiene que haber una contribución, tiene que ser pagado, ¿correcto? Los impuestos también se pueden recaudar, en beneficio justamente de qué? De la población, ¿correcto? No se puede disponer que haya un tipo de impuestos o beneficios, sino que solamente tiene que ser en beneficio de la población y serán para cubrir las necesidades tanto de la población como de mis propias fuerzas. Bueno, como asunto penal lo más importante es que la legislación nacional es la que rige en el país. O sea, quiere decir que la constitución de este estado es la que viene rigiendo. Yo no puedo yo implementar mi legislación, mi cuestión. Rige la constitución, ¿correcto? Y en caso de que alguna del personal militar o los civiles que vayan en contra de la Constitución o de los convenios internacionales como los tratados internacionales de Ginebra fueran vulnerados, yo podré de una u otra manera imponer una sanción, ya sea un arresto domiciliario o de repente a un tribunal especial militar que considera un tipo de delito o agresión en agravio justamente de las normas. ¿Se puede considerar la pena de muerte en los territorios ocupados? Sí, solamente en estos tres casos: en caso de espionaje, en caso de sabotaje grave y en algún tipo de infracción con intencional de muerte. Ojo, no a los menores de 18 años. Pero esta pena de muerte solo se podrá eh, disponer siempre y cuando esté dentro de la legislación nacional de este estado, no del mío. Si en el estado donde estoy ejerciendo mi autoridad del territorio ocupado está escrita la pena de muerte para estos tres casos, se dará, si no, no. Con eso hemos querido concluir con esta sesión. Ustedes tienen una hoja previa y también tienen unas preguntas guías para que las puedan resolver y les he dejado una pregunta en el foro para que lo puedan analizar y desarrollar. Eso sería con ustedes y muchas gracias por la atención prestada.